Bueno, y nosotros le comentábamos al comienzo de este bloque horario de las cifras, por supuesto, de ocupación de las cámaras críticas, que ha ido bajando lentamente, pero de todas maneras se mantiene muy por sobre el 80%. Y durante la jornada, además, las autoridades recomendaron el uso de mascarilla. No es una obligatoriedad, es una recomendación en el transporte público. Mientras que el MinSal ocupa que el nivel de ocupación de las camas críticas llega al 87,8%. Queremos hablar de este tema junto al doctor Juan Carlos Sáiz, médico internista de la Universidad de Chile, magíster en Salud Pública, y además entiendo, y le preguntamos de inmediato, que estaba en la Comisión de Salud del Senado a esta hora. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Iván, gracias por la invitación. Sí, así es, fui invitado a presentar aquí a la Comisión de Salud en mi opinión acerca de la reforma o la discusión que está habiendo respecto al financiamiento del sistema ISAPRES. Ya, que ese... Así que acaba de terminar la comisión y... Sí, y efectivamente estaba presentando ahí, bueno, obviamente había diversos invitados de diversos centros de estudio, académicos, y en ese contexto se me pidió la semana pasada y esta que pudiera presentar mi opinión, y expuse qué es lo que pienso del sistema y la dificultad digamos, que enfrenta y las posibilidades que hay de reforma y de salir de esta crisis que enfrenta nuestro sistema de financiamiento. Ya, y antes de entrar al tema que nos convoca, que es evidentemente esta crisis sanitaria y el nivel de ocupación de las camas críticas, aprovechando que estuvo en la Comisión del Senado hablando del tema ISAPRES, cuéntenos cuál es su visión que tiene al respecto, porque mucho se ha hablado de un eventual colapso del sistema, con más de alguna de las ISAPRES que están en riesgo, según evidentemente la misma asociación de ISAPRES, de quebrar producto del fallo de la Corte Suprema que les obliga a un pago muy importante en función de volver a la tabla de valores del año 2019 que fue considerada ilegal por la Corte. En opinión suya, primero, Sí. ¿es inminente el quiebre de alguna ISAPRE o ahí hay más bien una exageración de los voceros del sistema? A ver, creo que efectivamente el fallo los pone en una situación muy complicada. Creo que eso es innegable. Creo, por otro lado, que los mayores problemas de la ISAPRE son estructurales y tienen que ver con mecanismos internos que no promueven la eficiencia del gasto en salud. ¿A qué voy? Por ejemplo, en el sector ISAPRES no existe una atención primaria que permita una derivación adecuada a sus especialistas. No existe pago por resolución de problemas, sino que todo es pago por prestaciones, es decir, un escáner, dos escáneres, tres escáneres. Ese sistema del fondo de pagar por prestaciones es inflacionario y promueve muchas veces un aumento excesivo en los costos que no necesariamente se relaciona con una mejor eficiencia en el gasto. Y eso nunca fue un problema mientras las ISAPRES pudieron subir indefinidamente los costos, los valores de los planes. Ahora que efectivamente se les ha dicho, mira, van a tener que limitar esas alzas, pero por otro lado no han implementado mecanismos de control o de costo, mecanismos de mayor eficiencia, efectivamente el panorama se les complica bastante. Y si sobre eso tienen que pagar en forma retroactiva montos cobrados en exceso respecto al mandato de la Corte Suprema de utilizar la tabla de factores del año 2019, evidentemente la situación es muy compleja. Entonces aquí la solución pasa por dos formas, dos cosas que no son fáciles. La primera es, yo diría, algo puntual, que es una situación que permita efectivamente que estos pagos se realicen en una forma que no permita, que evite la caída de las ISAPRES. No se trata simplemente de salvar a las ISAPRES, pero sí de evitar que caigan de una forma abrupta que efectivamente podría convertir una crisis de los aseguradores en una crisis de los prestadores. Prestadores que le prestan servicio a todos los chilenos. Recordemos que el 50% de la... A ver, yo creo que no solo la ISAPRE, sino que ninguna empresa, yo creo que puede enfrentar, por ejemplo, el pago de 15 años de utilidades y una reducción al mismo tiempo del 10% de sus ingresos, y que todo eso lo tenga que hacer, por ejemplo, en un mes. Entonces, todo aquí evidentemente está en los plazos, en cómo se regula este pago. Entonces, en ese sentido, creo que tiene que haber una prudencia del legislador en ese sentido. Creo que de todas formas hay que destacar que las ISAPRES tienen una ineficiencia estructural y que esto ya ha sido planteado por diversas comisiones de salud, la Comisión Illanes el año 2010, la Comisión CID también, y que las reformas pasan efectivamente por, digamos, cirugía mayor al sistema de financiamiento, que es avanzar hacia un sistema de fondo único de salud con un sistema estilo alemán o un sistema de seguros, de seguro único con seguros privados de segundo piso, como sería un sistema tipo Corea del Sur o Australia. Y el problema, desgraciadamente, es que la fragmentación de nuestro sistema político ha impedido llegar a acuerdos de fondo, y creo que ese es justamente el problema que enfrentamos, que la crisis de salud no es solo una crisis del financiamiento, sino una crisis del sistema político. Antes de ir al tema que nos convoca, una última sobre esto, Juan Carlos, y ahí le pido su opinión como magíster en salud pública. Sí, sí. Si es que eventualmente se produjese un colapso, porque evidentemente esto generaría una suerte de corrida, hay muchas de estas ISAPRES que tienen, no muchas, pero hay varias que tienen integración con clínica, etcétera.
Ya hay algunas clínicas que no están aceptando el pago de bonos de determinadas ISAPRES, usted lo sabe. ¿Está FONASA en condición de recibir a este porcentaje de la población que está en torno al 20% que se atiende hoy día en ISAPRE? ¿Existe la capacidad instalada? Y además, de volver a recibir a los cotizantes de FONASA que se atienden en el sector privado. A ver, mira, una reforma de salud requiere muchos años para poder realizarse. Por ejemplo, Corea del Sur pasó a un sistema de tener un sistema de múltiples seguros privados que tenían bastantes ineficiencias. Unificó un solo gran seguro único de salud que permite atención en prestadores privados con seguros privados de segundo piso. Esa transición la hizo en 5 años. Entonces, si tú ya me preguntas si esta transición se puede hacer en un mes, no. Eso no se puede hacer. O sea, entonces, de ahí la importancia que los legisladores se pongan de acuerdo, porque si bien yo creo que el sistema de ISAPRES es inviable y que requiere reformas de fondo que permitan asegurar el financiamiento del sector público prestador y también del sector privado prestador, creo que efectivamente esas reformas no pueden hacerse por accidente. Es decir, no se puede llegar a un seguro único de salud, por así decirlo, simplemente porque se derrumba el sector privado asegurador, sino que se tiene que hacer una transición ordenada. De otra forma, se pone efectivamente en riesgo la salud de las personas y creo que eso es lo que se tiene que poner en el foco. Acá no puede haber interrupciones de tratamientos, no puede haber personas que súbitamente se queden sin seguro de salud. Y eso requiere orden. Ningún sistema de salud, si no esto se puede convertir en un Transantiago. Y ojo, no estoy diciendo, yo creo que el fallo se tiene que cumplir. Creo que efectivamente las ISAPRES son inviables y que requieren una reforma estructural, pero otra cosa es decir que eso tiene que pasar en un mes o que tiene que pasar en 30 días. No, efectivamente se tienen que tomar plazos y los países que han avanzado en reformas más profundas de financiamiento han tomado muchos años en hacer esa transición. Cuanto antes avancemos, mejor, por cierto. Ya, vamos a la crisis de los virus respiratorios. Estamos en pleno pic, dicen los especialistas. Usted nos corroborará aquello del virus respiratorio sincicial. Viene el virus influenza ahora. Primero podría darse un traslape entre ambos. Hemos visto que las camas críticas siguen en niveles altísimos, 87,8 es muy alto, pero llegó a estar en 96. Y primero preguntarle, han pasado ya varios días desde la dolorosa muerte de una guagüita de 3 meses en San Antonio por una evidente descoordinación entre el sector público y privado. Eso es una evidente descoordinación. Y además por una evidente descoordinación entre la Subsecretaría de Redes y las autoridades respectivas. Se le ofreció una cama a 2.000 kilómetros y había una cama disponible a 200. Eso es así, ¿no? Los datos son los datos y es triste decirlo, pero eso es así. Desde entonces a lo que tenemos hoy día, donde volvemos a tener reportes permanentes, donde se nos dice cuál es el nivel de ocupación. Yo hoy día le puedo informar porque antes nosotros pedíamos estos datos y no nos los daban desagregadamente, ¿eh? Y lo hemos dicho en público. Ahora le podemos decir que hay un 87,8% de la ciudadanía, ese es el nivel de ocupación de camas críticas y eso se traduce en 168 camas disponibles. Desde el caso 1, que es el triste caso de la muerte de una guagüita, a lo que tenemos hoy día, ¿se ha avanzado en el manejo de esta crisis respiratoria en la medida adecuada, estima usted? A ver, creo que efectivamente inicialmente hubo algunos aspectos más débiles de la respuesta del gobierno. Creo que efectivamente hubo un atraso en la campaña de vacunación de influenza y la conversión de camas críticas avanzó con lentitud. Creo que en ese sentido el cambio del subsecretario ha sido positivo. Recordemos que es una persona con amplia experiencia, una persona que ya estuvo a cargo de las redes asistenciales de la primera subsecretaría de redes que se creó. También le tocó enfrentar la pandemia H1N1 y continuó después también en el gobierno de Michelle Bachelet. Y en ese sentido creo que es una persona que llega para hacer las cosas sin tiempo para aprender. Y creo que en ese sentido creo que es una elección bastante prudente digamos, del presidente y representa sin duda un avance. Ahora creo que la crisis no ha pasado. Creo que el último reporte del MinSal mostró que efectivamente las consultas tipo influenza por virus respiratorios en la atención primaria han tendido a bajar levemente. Sin embargo, seguimos estando en niveles muy elevados de consulta y el nivel de ocupación de camas es importante. Es decir, muchas veces uno minimiza, piensa que 85, 90% no es una cifra alta, pero son cifras altas, son cifras donde efectivamente, recordemos que se han convertido camas, que estamos hablando de un pool de camas aumentado. Entonces, en ese sentido, el sistema se encuentra bajo un estrés importante y de ahí la importancia de reforzar las medidas básicas de prevención para ser lo más útil en lo que todos podemos colaborar, que es en reducir los contagios. Juan Carlos, hoy día veíamos las autoridades volviendo a recomendar, no a declarar obligatorio,
el uso de la mascarilla en el transporte público. Y la verdad es que cuando se determina la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los colegios, horas antes se había hecho lo mismo. Se recomendaba utilizar la mascarilla, se le preguntó insistentemente a la autoridad dijo es una recomendación nada más, hasta que horas después se hace obligatorio. Dada la circulación alta que tenemos, las condiciones que estamos teniendo, poquísimas lluvias en los centros más poblados, en Santiago hay casi 40% de la población del país, y no llueve, no hay cómo hacer que llueva. Muy helado en las mañanas, ha habido amplitud térmica, pasamos de una ola de frío con temperaturas bajo cero a una ola de calor con 25 grados el fin de semana. En estas condiciones, ¿usted estima que debe ser obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público o la mera recomendación de su uso es suficiente? A ver, yo creo que efectivamente todos los sistemas de salud se ven en una situación en que hay que ponderar cosas como la libertad o la decisión personal de las personas respecto a su cuerpo y la protección de la salud pública. Yo creo que en el contexto actual, donde nos encontramos en una campaña de invierno muy dura, pero no en una situación de una pandemia como fue la situación del COVID-19, una situación mucho más extrema, yo sería partidario de promover el uso, de hacer una educación intensiva, especialmente en el metro. Creo que en ese sentido, en el contexto actual donde nos encontramos en una campaña de invierno difícil, insisto, creo que hay que promover más la educación, incentivar, y no estamos en una situación tan crítica como por ejemplo la que vivimos en la pandemia. O sea, usted no diría que debe ser obligatorio el uso de la mascarilla, para tenerlo claro, la opinión de un especialista. Usted dice, no, no es necesario que sea obligatorio. Mi opinión en el contexto actual... Sí, mi opinión en el contexto actual es que promovería la educación al respecto, el uso voluntario de la mascarilla, y sí reforzaría los aspectos que están más débiles, que son, por ejemplo, el tema de la vacunación. Nos hemos quedado muy atrás en el avance de la vacunación para influenza con una baja cobertura. Entonces, ahí hay un elemento clave que uno dice, mira, acá... subir los índices de vacunación efectivamente reduce la mortalidad, reduce las hospitalizaciones y es una medida clave cuya implementación debemos acelerar por vía de vacunatorios móviles, por la vía de ir a vacunar a los lugares donde hay más niños, más adultos mayores, los grupos de vacunación que están definidos en el Programa Nacional de Inmunizaciones para esta vacuna que recordemos es sin costo para las personas que están en esos grupos que son fundamentalmente adultos mayores, niños menores de 6 años y también enfermos crónicos, tanto respiratorios como con otras enfermedades como daño hepático crónico, enfisema pulmonar, etc. Juan Carlos, ahora quiero pedirle al médico internista que hay en usted que nos ayude, porque efectivamente va a haber mucha mamá, mucho papá, mucho abuelito, mucha persona que está al cuidado de guagüitas, de adultos mayores, de personas que tienen enfermedades de base y que dicen, ¿cuándo debo ir a consultar? Y primero partamos por lo esencial, si es que se puede hacer la diferencia. ¿Cuáles son los síntomas clásicos del virus respiratorio sincicial si lo ponemos junto con lo que viene ahora, que es el virus influenza? Porque estamos en la semana en que en los próximos días se va a hacer la transición del pic de uno y va a entrar la influenza. Entonces, ¿se puede distinguir la sintomatología entre uno y el otro o son muy parecidos? A ver, no hay un elemento que permita así categóricamente decir, mira, estos síntomas son de este virus y estos síntomas no son de este virus. Ahora, especialmente en los adultos, la influenza suele dar una enfermedad mucho más intensa, da una fiebre muy alta, mucho compromiso del estado general, mucho dolor de músculos, mucho decaimiento, tos, congestión nasal. El Pero eso es la influenza. En los adultos, disculpe, eso es, doctor, eso es la influenza. Eso es la influenza, exactamente. Ya, la influenza, dice, fiebre muy alta desde el primer día. Ya, cuando usted dice fiebre muy alta, porque sabemos general, que los chiquititos aguantan más 39 fiebre. grados. Sí. ¿Perdón? Así es. Claro que efectivamente en los adultos, bueno, también en los niños da fiebre, pero en general la influenza suele dar fiebre desde el primer día. Prácticamente los síntomas, suele dar síntomas que son muy intensos, como de mucho decaimiento, mucho dolor de músculos, tos. Ahora recordemos que esos síntomas pueden ser más leves, por ejemplo, si una persona está vacunada, ¿ya? Entonces recordemos que la vacuna para la influenza reduce un poco la intensidad de estos síntomas y puede efectivamente variar. Entonces de ahí que si una persona, por ejemplo, está vacunada, puede efectivamente estar contagiada del virus, tener menor intensidad de los síntomas, pero puede estar contagiando a otras personas. Entonces, de ahí reforzar el que si estoy con síntomas respiratorios, ya sea tos, congestión en la nariz, un poco de fiebre, no minimizar esos síntomas, no decir, mira, no, esto no puede ser COVID, o no puede ser virus sincicial, o no puede ser influenza, sino tomarse en serio esos
esos síntomas, usar mascarilla, lavado de manos frecuente y evidentemente evitar ir al trabajo, evitar ir a lugares donde efectivamente puedo contagiar, porque aunque mi salud no se esté viendo afectada por este virus, puedo contagiar a otras personas que efectivamente pueden ser grupos de riesgo, que experimenten una enfermedad grave y eso es justamente lo que queremos evitar. Doctor, y esto es complicado porque uno de los diagnósticos de esta crisis sanitaria es que se utiliza poco el sistema primario y se llega a las urgencias. Y en las urgencias muchas veces se producen contagios intrahospitalarios. ¿En qué punto uno tiene que decir, vamos a la urgencia? ¿Cuál es el momento en que la persona adulta responsable tiene que decir, vamos a la urgencia, no, esto no es para tratarlo en casa, no hay que dar un paracetamol, no hay que bajar la fiebre, esto es otra cosa? Adrián, muy buena tu pregunta. Creo que efectivamente aquí hay que poner énfasis en que la urgencia es para las personas que tienen dificultad respiratoria. Es decir, si uno está con síntomas de dificultad respiratoria, por ejemplo, en los niños, aleteo nasal, uso de músculos que habitualmente no se usan para respirar, como son, por ejemplo, las costillas, los músculos que están sobre la clavícula. Si el niño se siente cansado, se cansa, los niños más grandes se cansan al hablar, por ejemplo, síntomas de dificultad respiratoria siempre tienen que motivar una consulta de urgencia. Otros síntomas leves, como por ejemplo puede ser solo fiebre y tos, o por ejemplo congestión nasal o dolor de garganta, esos pueden ser manejados en forma sintomática en la casa o consultando en la atención primaria o en cualquier médico de forma ambulatoria. O sea, es decir, son síntomas que no requieren ir de inmediato a la urgencia, sino que por ejemplo la consulta se puede diferir o no ir, o diferirla en 24 horas, por ejemplo, para una atención ambulatoria. Y eso es clave porque, desgraciadamente, las urgencias muchas veces se ven colapsadas por consultas que no son totalmente necesarias y eso inevitablemente genera un retraso en las atenciones más urgentes. Y eso es justamente lo que deberíamos evitar en una situación tan crítica como la que estamos viviendo en la actualidad. Sí, porque hay que hacer el triage igual para ver la gravedad del paciente y eventualmente se pueden producir los típicos contagios intrahospitalarios. Lo otro, doctor, esto también es importante porque efectivamente, ¿cuál es el grupo más complejo? Ya veíamos que el virus respiratorio sincicial, que todavía estamos bajo este pic, afecta muy gravemente a menores de 2 años, a guagüita, esa es la verdad. En el caso de la influenza, que es lo que viene, ¿hay un grupo de riesgo que sea más específico que otro? Uno pensaría menores de 2 años, personas mayores de 60 y alguien que tenga alguna inmunodepresión o enfermedad de base, pero ¿ataca especialmente a algún grupo de la población? Sí, en general la influenza, efectivamente, los grupos que ataca con más intensidad son a los que están incluidos en el programa de inmunizaciones. Recordemos en la vacuna que está incluida sin costo en el programa de inmunizaciones. Los adultos mayores, en general mayores de 65 años, los niños menores de 6 años y especialmente todas las personas que tienen alguna condición que altera su sistema inmune, ya sea porque tiene una enfermedad crónica, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, también los pacientes que usan medicamentos que alteran las defensas, por ejemplo, ya sea porque son trasplantados, porque tienen alguna enfermedad reumática, usan, por ejemplo, reumatológicas, usan, por ejemplo, corticoides, algunos tipos de medicamentos que alteran el sistema inmune. Esos son los grupos de mayor riesgo y que deberían, sin duda, ojalá ya estar vacunados y si no lo están, ir a vacunarse lo antes posible y ojalá también usar mascarilla en los lugares que hay mayor riesgo de contagio, que son efectivamente los lugares, los espacios cerrados, los espacios poco ventilados. Recordemos que todos los virus respiratorios comparten en general una misma forma de transmisión, que es ya sea en contacto cercano, en espacios poco ventilados. Ese es uno de los mecanismos principales de transmisión. Entonces, la mascarilla en ese sentido es crucial para reducir los contagios. No significa que tenga que ser obligatoria, pero sí yo la recomendaría especialmente a las personas que son de más riesgo o a los que tienen algún síntoma respiratorio. Sí, las gotitas de salida tan peligrosas en esta época, uno que no se las toma en serio. Doctor Juan Carlos Saiz, como siempre queremos dar las gracias, muy amable por primero por contarnos el tema de cómo está el tema de la ISAPRE, por supuesto para tener más atención a lo que se nos viene en materia de virus respiratorio. Lo que estamos viviendo ahora con el virus respiratorio sincicial y la influenza, que es lo que está a la vuelta de la esquina. Que tenga buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, gracias. Chao, chao.